El 24 de diciembre de 2023, después de 40 años sacrificándome por mi hijo, él me miró directo a los ojos en mi propia casa y me dijo las palabras más crueles que un padre puede escuchar. Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenido. Esa noche decidí enseñarle el precio real de la ingratitud. Suscríbete al canal porque lo que hice después cambió todo para siempre. Y esta historia te demostrará que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Me llamo Ramón Iglesias Moreno. Tengo 67 años. Y durante décadas creí que ser un buen padre significaba soportar cualquier humillación de mi hijo David. Esa noche de Navidad, mientras todos reían y compartían en la mesa que yo mismo había construido con mis manos, en la casa que compré ladrillo a ladrillo trabajando en la construcción, mi hijo de 42 años me destrozó el alma con esas palabras frente a toda la familia. Era 24 de diciembre de 2023, alrededor de las 9 de la noche. Habíamos terminado de cenar. Mis nietos Alba y Marcos correteaban por el salón jugando con sus regalos nuevos, y Patricia, mi nuera, recogía los platos con esa expresión de hastío que siempre ponía cuando estaba en mi presencia. Yo me había levantado para ayudar, como siempre hago, cuando David me bloqueó el paso con un gesto brusco. «Papá, siéntate. Ya has hecho suficiente por hoy», me dijo con esa voz que conocía tan bien, esa voz cargada de desdén que había perfeccionado desde la adolescencia. Pero esta vez había algo diferente, algo más cruel en su tono. «Solo quería ayudar a recoger, hijo». «Es lo normal», le respondí tratando de mantener la calma. Llevaba años evitando las confrontaciones, tragándome las faltas de respeto para mantener la paz familiar. David intercambió una mirada con Patricia, una de esas miradas cómplices que excluyen al resto del mundo, y entonces soltó la bomba. «Mira, papá, vamos a ser claros. Estás aquí porque es tu casa, sí, pero no porque seas bienvenido. Es hora de que entiendas cuál es tu lugar en esta familia». El silencio que siguió fue devastador. Mis nietos dejaron de jugar. Patricia fingió no haber escuchado nada mientras fregaba los platos con más fuerza de la necesaria, y yo me quedé allí parado, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenido. Mi propio hijo, el niño al que crié solo después de que su madre muriera cuando él tenía apenas 12 años, me estaba diciendo que mi presencia era una molestia en el hogar que yo mismo había construido. No dije nada más esa noche. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama, mirando las fotos de mi difunta esposa Elena que siempre tengo en la mesita de noche. «¿Qué hice mal, Elena?», le susurré a su fotografía. «¿Dónde me equivoqué con nuestro hijo?». Pero mientras las horas pasaban y la casa se sumía en el silencio, algo cambió dentro de mí. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera dolor. Era algo mucho más poderoso: claridad. Por primera vez en años, veía la situación tal como era realmente. David no era el hijo que yo creía haber criado. Era un hombre de 42 años que había convertido la ingratitud en su forma de vida, que había normalizado el maltrato hacia quien más sacrificios había hecho por él. Y yo, en mi deseo desesperado de mantener unida la familia, había sido su cómplice durante demasiado tiempo. Esa madrugada, mientras toda la casa dormía, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a seguir siendo el padre sumiso que acepta migajas de respeto. No iba a continuar financiando una vida cómoda para alguien que me trataba como un estorbo. David había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Me levanté, encendí la lámpara de mi escritorio y saqué un cuaderno viejo donde siempre apuntaba mis gastos. Empecé a hacer cálculos, a revisar números, a planificar. Si mi hijo pensaba que era solo el dueño de una casa que le molestaba tener que compartir conmigo, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La humillación de esa Navidad había despertado algo en mí que llevaba años dormido: mi amor propio. Y cuando un hombre de 67 años recupera su dignidad después de décadas de maltrato, es capaz de movimientos que nadie ve venir. David había jugado su carta más cruel esa noche.
Ahora era mi turno de jugar la mía. Para entender por qué las palabras de David me dolieron tanto esa Navidad, necesito contarles la historia completa. Mi relación con mi hijo siempre fue complicada, pero no por las razones que ustedes podrían imaginar. Todo comenzó cuando David tenía apenas 14 años. Su madre, Elena, había fallecido 2 años antes por un cáncer fulminante que se la llevó en 6 meses. Yo trabajaba 12 horas diarias en obras de construcción para mantener a flote nuestra economía familiar y pagar las deudas médicas que había dejado la enfermedad de mi esposa. David era un adolescente brillante, eso nadie podía negarlo. Sacaba las mejores notas de su instituto, pero había desarrollado una actitud que me preocupaba profundamente. Cada vez que algún compañero de clase venía a casa, o cuando yo asistía a reuniones escolares, David parecía avergonzarse de mí. Recuerdo vívidamente un episodio de mayo de 1997. Había llegado directo de la obra al instituto para una reunión con sus profesores. Llevaba mi ropa de trabajo porque no había tenido tiempo de cambiarme, las botas manchadas de cemento y las manos rugosas por años de manejo de materiales pesados. David me esperaba en la puerta principal, junto a 2 compañeros suyos. Cuando me vio llegar, su expresión cambió completamente. Se acercó corriendo y me susurró al oído: «Papá, ¿no podrías haberte cambiado de ropa? Pareces un obrero cualquiera». «Es que soy un obrero, David», le respondí sin entender por qué eso lo molestaba tanto. «Y gracias a este trabajo tienes todo lo que necesitas para estudiar». Pero él solo bajó la cabeza, murmuró una disculpa a sus amigos y entró al instituto, caminando varios metros por delante de mí, como si no quisiéramos estar juntos. La cosa empeoró durante sus años universitarios. David estudió ingeniería civil en la Universidad Politécnica de Madrid, una carrera carísima que yo financié vendiendo el pequeño terreno que Elena y yo habíamos comprado para construir una casa de campo algún día. Nunca se lo dije, pero ese terreno era nuestro sueño de jubilación. En 2002, durante su 3er año de carrera, organizó una fiesta de cumpleaños en casa e invitó a todos sus compañeros de universidad. Yo había trabajado un turno doble ese día para poder llegar temprano y conocer a sus amigos. Incluso había comprado ingredientes especiales para preparar una paella que quedara perfecta. Cuando llegué, encontré la casa llena de jóvenes elegantes, todos vestidos con ropa de marca, hablando de viajes por Europa y planes de posgrados en el extranjero. Me dirigí a la cocina para comenzar con la paella, pero David me interceptó con una urgencia que me alarmó. «Papá, ¿podrías quedarte en tu habitación esta noche? Es solo que mis amigos y yo necesitamos el espacio para estudiar después de la fiesta». Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que me estaba pidiendo. «¿Quieres que me encierre en mi cuarto, en mi propia casa, para que tus amigos no me vean?» «No es eso, papá. Es que, mira, ellos tienen un nivel cultural diferente. Y tú a veces dices cosas que no encajan con el ambiente universitario». Esa noche, me quedé en mi habitación viendo televisión mientras escuchaba las risas y conversaciones de jóvenes que probablemente nunca habían trabajado un día en sus vidas. Desde entonces, cada vez que David traía amigos a casa, yo desaparecía automáticamente. Pero mi sacrificio no terminaba ahí. Además de pagar sus estudios, le daba 800 euros mensuales para sus gastos personales. En aquella época, mi salario como jefe de cuadrilla apenas llegaba a los 1.200 euros al mes, lo que significa que le daba más de la mitad de mis ingresos para que pudiera vivir como sus compañeros de universidad. David se graduó con honores en 2004 y consiguió trabajo inmediatamente en una empresa constructora importante. Yo esperaba que las cosas cambiaran, que finalmente se sintiera orgulloso de su padre y del esfuerzo que había hecho para darle esa educación. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Ahora que tenía un título universitario y trabajaba en oficinas, la brecha entre nosotros se hizo aún mayor. David comenzó a corregir mi forma de hablar, se burlaba de mis expresiones andaluzas y siempre tenía algún comentario condescendiente sobre mi falta de educación formal. En 2008 conoció a Patricia en su trabajo. Ella provenía de una familia de clase media alta de Salamanca,
Su padre era notario y su madre profesora de literatura. Desde el primer día, Patricia me trató como si fuera el personal de servicio de mi propia casa. Cuando David me anunció que se casarían, pensé que tal vez la paternidad lo cambiaría, que tener sus propios hijos le haría valorar los sacrificios que yo había hecho por él. Me equivoqué completamente. En 2012 nació Alba y en 2015 llegó Marcos. Yo estaba emocionado de ser abuelo, pero David y Patricia tenían reglas muy estrictas sobre cuándo y cómo podía interactuar con mis nietos. No podía contarles historias de mi trabajo, no podía enseñarles las canciones que le cantaba a David cuando era pequeño, y definitivamente no podía hablarles en andaluz. Durante todos estos años, continué ayudándolos económicamente. Los 800 euros mensuales se convirtieron en una costumbre, además de pagar emergencias, reparaciones de su coche, vacaciones familiares y gastos extras. Calculé una vez que en 20 años les había dado más de 250.000 euros, sin contar los regalos y caprichos. Y así llegamos a esa Navidad de 2023, cuando David finalmente verbalizó lo que llevaba años sintiendo, que mi presencia en su vida era una molestia necesaria. Pero esa noche, mientras hacía mis cálculos en el cuaderno, me di cuenta de algo fundamental. Había criado a un hijo que me despreciaba, pero que dependía completamente de mi generosidad para mantener su nivel de vida. Era hora de enseñarle el verdadero valor de las cosas. Los días siguientes a esa Navidad fueron los más reveladores de mi vida. Mientras David y Patricia actuaban como si nada hubiera pasado, yo observaba cada detalle de sus comportamientos con una lucidez que nunca antes había tenido. El 27 de diciembre, Patricia comentó casualmente durante el desayuno: «Ramón, necesitamos que este año colabores más con los gastos de la casa. Los precios de todo han subido mucho». Lo dijo con esa naturalidad que solo tienen las personas que consideran el dinero ajeno como un derecho adquirido. Salavid asintió desde detrás de su periódico. «Es verdad, papá. Además, ya tienes 67 años. Deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a algo más pequeño. Nosotros podríamos hacernos cargo de la venta por ti». En ese momento, comprendí que llevaban tiempo planeando mi futuro sin consultarme. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo temporal entre ellos y una herencia que ya consideraban suya. Esa misma tarde, mientras David estaba en el trabajo y Patricia había salido con los niños, decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar a fondo todos mis documentos y calcular exactamente cuánto valía mi patrimonio. Mi casa, comprada en 1985 por 45.000 euros, ahora valía aproximadamente 280.000 euros, según las tasaciones más recientes del barrio. Estaba completamente pagada desde hacía 15 años. Además, tenía 150.000 euros ahorrados en diferentes cuentas bancarias, fruto de 40 años de trabajo duro y vida austera. Pero lo más importante que descubrí esa tarde no estaba en mis documentos financieros, sino en el teléfono móvil de Patricia, que había olvidado sobre la mesa de la cocina mientras se duchaba. No soy una persona que revise los dispositivos ajenos, pero algo en su conversación del desayuno me había inquietado. El teléfono se iluminó con un mensaje de WhatsApp y sin pensarlo mucho, lo abrí. Lo que encontré me heló la sangre. Era un grupo de chat llamado Planes Casa, que incluía a Patricia, David y la hermana de Patricia, llamada Cristina. Los mensajes más recientes eran devastadores. Patricia: «Hablé con el agente inmobiliario. Dice que podemos sacar 300.000 fácil por esta casa». David: «Perfecto. ¿Y qué opinas sobre el tema del viejo?» Cristina: «¿Sigues sin decidirte sobre la residencia?» Patricia: «David no se atreve a tocar el tema directamente, pero yo creo que después de Reyes podríamos empezar a buscar algún lugar decente, pero económico». David: «Mi padre se va a resistir mucho. Lleva 30 años en esta casa». Patricia: «Por eso hay que hacerlo gradualmente. Primero lo convencemos de que es demasiado grande para él solo. Luego le decimos que una residencia sería más seguro por su edad». Cristina: «¿Y si se niega rotundamente?» David: «Ese es el problema.
Técnicamente la casa sigue siendo suya, pero Patricia tiene razón. Hay que trabajar el tema psicológicamente. Al final, con su edad, acabará cediendo. Patricia, lo importante es que entienda que lo hacemos por su bien. Una vez que esté instalado en algún sitio adecuado, nosotros nos haremos cargo de vender la casa y administrar el dinero. Será mejor para todos. Seguí leyendo mensajes anteriores y descubrí que llevaban meses discutiendo estos planes. Habían visitado residencias, calculado costes mensuales y hasta habían consultado a un abogado sobre los procedimientos legales para proteger los intereses de una persona mayor. El mensaje más doloroso lo había enviado David 2 semanas antes de Navidad. A veces pienso que mi padre ya no aporta nada a esta familia, excepto complicaciones. Los niños apenas interactúan con él. Patricia se estresa con su presencia y nosotros no podemos hacer planes a largo plazo mientras él ocupe toda la casa. Patricia había respondido: «Cariño, tu padre ha tenido su vida. Ahora nos toca a nosotros construir la nuestra. Los niños necesitan espacio, nosotros necesitamos privacidad y francamente, su pensión podría ayudar a pagar una residencia decente». Cerré el teléfono con las manos temblando, no de tristeza, sino de una ira fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Durante 40 años había trabajado como una mula para darle a David todas las oportunidades que yo nunca tuve. Había sacrificado mis sueños, mi comodidad y hasta mi dignidad para que él tuviera una vida mejor. Y ahora descubría que mi recompensa sería ser apartado como un mueble viejo que estorba en su nueva vida. Esa noche, después de que todos se acostaran, me senté en mi escritorio y tomé la decisión más importante de mi vida adulta. No iba a esperar a que me manipularan psicológicamente para abandonar mi casa. No iba a permitir que convirtieran mi vejez en un negocio conveniente para ellos. El 2 de enero de 2024, llamé al bufete de abogados Mendoza y Asociados, que tenía buena reputación en el barrio. Pedí cita urgente con el socio principal, Javier Mendoza Castro, un hombre de unos 55 años, con experiencia en derecho familiar y sucesorio. Cuando llegué a su despacho el 5 de enero, le expliqué mi situación con total honestidad. Le conté sobre los años de desprecio, la humillación navideña y especialmente sobre los planes secretos que había descubierto en el móvil de Patricia. Javier me escuchó atentamente y luego me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva para siempre. «Don Ramón, ¿usted quiere protegerse a sí mismo o quiere además enseñarle una lección a su hijo?» «Las dos cosas», le respondí sin dudar. Entonces me explicó una estrategia que jamás había considerado: crear un fondo fiduciario a nombre de mis nietos, Alba y Marcos, transfiriendo la propiedad de mi casa directamente a ellos, con una tutora judicial que administrara el patrimonio hasta que cumplieran la mayoría de edad. De esta manera, me explicó Javier, usted garantiza que sus nietos tengan un futuro económico seguro, pero su hijo no podrá disponer del patrimonio como había planeado. Además, legalmente, David no tendrá derechos sobre la propiedad. La idea me fascinó inmediatamente. No solo protegería mi patrimonio de las manipulaciones de David y Patricia, sino que además garantizaría que mis nietos tuvieran oportunidades reales en la vida, independientemente de las decisiones financieras que pudieran tomar sus padres. «¿Cuánto tiempo necesita para organizar todo esto?», le pregunté. «Aproximadamente 3 meses para completar todos los trámites legales», me respondió Javier. «Pero puedo comenzar inmediatamente con la documentación preliminar». Salí de su despacho con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años yo iba a tomar las decisiones importantes sobre mi vida y mi patrimonio. David y Patricia pensaban que me tenían controlado, que era solo cuestión de tiempo para ejecutar sus planes. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi hijo había subestimado gravemente la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder excepto su dignidad. Febrero de 2024 llegó con una tranquilidad engañosa. Mientras David y Patricia continuaban con su rutina diaria, completamente ajenos a mis movimientos estratégicos, yo había comenzado la primera fase de mi plan
con una precisión quirúrgica. El día 8 de febrero ejecuté el primer movimiento. Fui al banco y cancelé la transferencia automática mensual de 800 euros que llevaba años enviando a la cuenta de David. La empleada, María José, me conocía desde hacía décadas y me preguntó si había algún problema. «Ningún problema», le dije con una sonrisa. «Solo estoy reorganizando mis finanzas personales». Esa misma tarde, mientras David trabajaba y Patricia recogía a los niños del colegio, comencé a empacar discretamente mis pertenencias más importantes. No toda mi ropa ni mis muebles, solo los documentos esenciales, algunas fotografías de Elena, mis herramientas de trabajo más valiosas y los objetos con valor sentimental. Había encontrado un apartamento perfecto para mis necesidades. Un segundo piso de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí, a solo 20 minutos en metro de mi antigua casa. El propietario, un señor mayor llamado Francisco Herrera, me había hecho un precio justo de 650 euros mensuales, incluyendo gastos de comunidad. Lo más importante de este apartamento era su ubicación estratégica. Estaba lo suficientemente cerca para poder mantener contacto con mis nietos cuando fuera necesario, pero lo bastante lejos para establecer mi independencia total. El 12 de febrero, mientras todos dormían, cargué mi viejo Seat León con las cajas más importantes y me dirigí a mi nuevo hogar. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina. He salido temprano por unos asuntos. Volveré esta noche. Pasé todo el día organizando mi nuevo espacio. Era liberador sentir que cada objeto que colocaba era una decisión completamente mía, sin tener que considerar las opiniones o preferencias de David y Patricia. Cuando regresé esa noche a la casa familiar, actué con total normalidad. Cené con ellos, vi un rato la televisión y me retiré a mi habitación como siempre. Ni David ni Patricia notaron nada diferente. Durante los siguientes días, continué con este patrón. Salía temprano por las mañanas, oficialmente para hacer gestiones de jubilado, pero en realidad estaba terminando de amueblar mi apartamento y reuniéndome con Javier Mendoza para avanzar con los trámites del fondo fiduciario. El 18 de febrero ocurrió el primer incidente revelador. David se acercó a mí después de la cena con una expresión preocupada. «Papá, ¿ha habido algún problema en el banco? Este mes no ha llegado tu aportación mensual». Fingí sorpresa total. ¿Aportación mensual? ¿De qué hablas, David? Los 800 euros que siempre me transfieres para ayudar con los gastos de la casa, me explicó, evidentemente incómodo por tener que especificar algo que había dado por sentado durante años. «Ah, eso», respondí con la mayor naturalidad posible. «He decidido modificar mis hábitos de gasto. A mi edad, necesito ser más cuidadoso con el dinero». Patricia, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó inmediatamente. «Pero Ramón, nosotros contamos con esa ayuda para el presupuesto familiar. Los niños tienen gastos, la hipoteca del coche, las facturas. Entiendo perfectamente vuestras necesidades», les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Pero he reflexionado mucho sobre mi situación económica y creo que es momento de que vosotros asumáis completamente la responsabilidad de vuestros gastos familiares». David me miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Durante 20 años, mi dinero había sido parte integral de su planificación financiera y ahora, de repente, esa fuente se había secado sin previo aviso. «¿Pero por qué de repente, papá? ¿Ha pasado algo que no sabemos?» «Lo único que ha pasado es que he cumplido 67 años y he decidido ser más prudente con mis ahorros». Mentí parcialmente. «Además, tú tienes un buen trabajo como ingeniero y Patricia también podría buscar empleo si fuera necesario». La cara de Patricia se puso roja inmediatamente. «¿Me estás sugiriendo que busque trabajo? Yo tengo que cuidar de Alba y Marcos». «Por supuesto, solo era una sugerencia», respondí mansamente. «Cada familia organiza sus finanzas como mejor le conviene». Esa noche los escuché discutir en su dormitorio durante más de 1 hora. No pude captar todas las palabras, pero el tono era claramente de preocupación y molestia. Habían construido su nivel de vida contando con mi subsidio mensual y ahora tendrían que ajustar drásticamente su presupuesto.
El 25 de febrero ejecuté la segunda fase de mi plan. Aproveché que David había salido a trabajar y Patricia había llevado a los niños al médico para trasladar el resto de mis pertenencias importantes al apartamento de Chamberí. Cuando regresaron esa tarde, Patricia notó inmediatamente que mi armario estaba medio vacío. «Ramón, ¿dónde está toda tu ropa?» «He llevado algunas cosas a lavar y arreglar», improvisé. «A mi edad, es mejor mantener el guardarropa bien cuidado». Pero Patricia no era tonta. Durante los días siguientes, noté que observaba mis movimientos con más atención, que revisaba qué objetos había en mi habitación y que hacía preguntas aparentemente casuales sobre mis actividades diarias. El 28 de febrero, mientras desayunábamos, David abordó directamente el tema que evidentemente había estado rondando su mente. «Papá, últimamente te veo muy distante. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo que nos tengas que contar?» Lo miré fijamente, recordando todas las humillaciones que había sufrido durante años, todas las veces que había sentido que mi presencia era una molestia para él. «Estoy perfectamente bien, David. Simplemente estoy reorganizando algunas cosas en mi vida». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que un hombre de mi edad necesita organizar», respondí vagamente. Patricia intervino con esa agresividad sutil que la caracterizaba. «Ramón, si tienes algún problema financiero, deberías decírnoslo. Somos una familia y las familias se ayudan mutuamente». La ironía de sus palabras me resultó casi cómica. Durante años, la ayuda había fluido únicamente en una dirección, de mi cuenta bancaria hacia sus gastos familiares. Ahora que había cortado ese flujo, de repente recordaban que éramos una familia que se ayuda mutuamente. «No tengo problemas financieros, Patricia. Al contrario, estoy en una situación económica muy sólida». «Entonces, ¿por qué has cortado la ayuda mensual que siempre nos has dado?» «Porque he decidido que es momento de que vuestro núcleo familiar funcione de manera completamente independiente», les expliqué con una serenidad que ocultaba años de resentimiento acumulado. David dejó su café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Papá, no entiendo qué te está pasando. Desde Navidad estás comportándote de manera extraña». Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. «Extraña. Tal vez lo que te resulta extraño es verme actuar como un hombre que toma sus propias decisiones en lugar de limitarse a pagar facturas ajenas». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. David y Patricia intercambiaron una de sus miradas cómplices, pero esta vez no transmitía control, sino preocupación. Esa noche, instalado ya completamente en mi apartamento de Chamberí, me senté en mi nueva terraza con una cerveza fría y contemplé las luces de Madrid. Por primera vez en años, cada euro en mi cuenta bancaria me pertenecía exclusivamente a mí. David aún no sabía que lo más grande estaba por venir. Marzo de 2024 comenzó con una tensión palpable en mi antigua casa familiar. Durante mis visitas esporádicas para recoger objetos que había olvidado, podía percibir cómo David y Patricia susurraban entre ellos, interrumpiendo sus conversaciones cada vez que yo aparecía en una habitación. El 3 de marzo, mientras desayunaba en mi nuevo apartamento de Chamberí, recibí una llamada de David que llevaba días esperando. «Papá, necesitamos hablar seriamente. ¿Puedes venir a casa esta tarde? ¿Ocurre algo grave con los niños?», pregunté, fingiendo preocupación. «No, los niños están bien, pero Patricia y yo estamos inquietos por tu comportamiento últimamente. Queremos entender qué está pasando contigo». Llegué a la casa a las 6 de la tarde. David me esperaba en el salón con una carpeta de documentos sobre la mesa de centro, y Patricia estaba sentada a su lado, con esa expresión seria que adoptaba cuando quería parecer la voz de la razón. «Siéntate, papá. Hemos estado pensando mucho sobre tu situación». Me acomodé en mi sillón favorito, el mismo desde el que había visto crecer a mis nietos, y esperé a que David continuara. «Creemos que podrías estar pasando por algunos cambios normales de la edad, el corte repentino de la ayuda económica, tu comportamiento más reservado, las ausencias frecuentes». Patricia intervino con esa voz dulce y condescendiente
que usaba cuando quería manipular una situación. Ramón, sabemos que cumplir años puede ser difícil. A veces los hombres de tu edad experimentan crisis, necesidad de independencia exagerada. ¿Crisis?, repetí genuinamente divertido. ¿Te parece que estoy en crisis? Bueno, continuó David, abriendo la carpeta. Hemos consultado con algunos especialistas y todos coinciden en que los cambios bruscos de comportamiento en personas mayores pueden indicar, el inicio de ciertos procesos. Ahí estaba. Finalmente habían decidido jugar la carta que yo había visto venir desde que descubrí sus mensajes de WhatsApp. La estrategia de cuestionar mi capacidad mental para justificar sus planes futuros. ¿Qué tipo de procesos, David? Patricia sacó unos folletos coloridos de la carpeta. Mira, hemos visitado algunas residencias realmente bonitas. Lugares donde podrías socializar con personas de tu edad, donde tendrías atención médica constante, actividades programadas, y donde vosotros podríais haceros cargo de administrar mi casa y mis ahorros por mi propio bien, supongo. Les dije con una sonrisa que los desconcertó completamente. David palideció. Papá, ¿de qué estás hablando? Hablo de que sé exactamente lo que habéis estado planeando desde hace meses. Sé lo de vuestras conversaciones sobre vender esta casa, sobre buscarme una residencia económica pero decente, sobre administrar mi dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. David me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo?, murmuró finalmente. ¿Cómo lo sé? Eso es lo de menos. Lo importante es que lo sé todo. Los agentes inmobiliarios, las visitas a residencias, vuestras discusiones sobre mi falta de aporte a la familia. Patricia recuperó la compostura y adoptó una actitud defensiva. Ramón, si has estado espiando nuestras conversaciones privadas, no he espiado nada, Patricia. Simplemente he abierto los ojos después de décadas de ser un idiota complaciente. David se levantó del sofá, claramente agitado. Papá, creo que estás malinterpretando nuestras preocupaciones. Todo lo que hemos discutido ha sido pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar?, lo interrumpí levantándome también. ¿Te refieres al bienestar que me proporcionaría vivir en una institución mientras vosotros disfrutáis de mi casa y mi dinero? No es eso, gritó David, perdiendo finalmente la compostura. Es que no podemos seguir viviendo así. Los niños necesitan espacio, nosotros necesitamos privacidad y tú cada vez estás más raro. Ahí estaba la verdad, finalmente. Después de años de cortesía forzada y manipulación sutil, David había mostrado sus verdaderos sentimientos. Entiendo perfectamente, le dije con una calma que me sorprendió. Necesitáis espacio y privacidad. Eso se puede solucionar muy fácilmente. ¿Cómo?, preguntó Patricia, con un destello de esperanza en los ojos. Muy simple. Yo me voy a vivir a otro sitio, y vosotros os buscáis vuestra propia casa. La expresión de David cambió radicalmente. ¿Cómo que nos busquemos nuestra propia casa? Esta es nuestra casa. Llevamos viviendo aquí más de 10 años. Esta es mi casa, David. Está a mi nombre, pagada con mi trabajo, y yo decido quién vive en ella. Patricia se puso de pie como un resorte. No puedes echarnos. Tenemos niños. No tenemos dónde ir. Tenéis trabajos, ahorros, y habéis disfrutado de años viviendo sin pagar alquiler ni hipoteca. Estoy seguro de que podréis encontrar algo adecuado para vuestras necesidades. David empezó a caminar de un lado a otro del salón. Papá, esto es una locura. No puedes tomar decisiones tan drásticas de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. David, llevo meses planificando cada movimiento. Y hablando de decisiones drásticas, tengo algo que comunicaros oficialmente. Saqué de mi chaqueta un sobre que Javier Mendoza había preparado esa misma mañana. Esta casa ya no me pertenece. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Quiero decir que el 15 de marzo, es decir, dentro de 12 días, se formalizará la transferencia de esta propiedad a un fondo fiduciario a nombre de Alba y Marcos Iglesias Vega. David me arrebató el sobre de las manos y leyó rápidamente el documento.
Esto es imposible. ¿No puedes transferir propiedades a menores de edad? Sí puedo, y lo estoy haciendo. Con la supervisión de una tutora judicial y todos los trámites legales correspondientes. Patricia comenzó a llorar. No puedes hacernos esto, somos tu familia. Exacto, les dije, dirigiéndome hacia la puerta. Sois mi familia, por eso he decidido proteger el futuro de mis nietos de las decisiones financieras que pudierais tomar vosotros. ¿Y nosotros qué?, gritó David. ¿Qué pasa con nosotros? Me detuve en el umbral y me volví para mirarlo por última vez con algo parecido a la compasión. Vosotros tendréis exactamente lo que habéis demostrado merecer durante todos estos años. La oportunidad de construir vuestra propia vida sin depender de mi trabajo y mi sacrificio. Salí de la casa cerrando la puerta suavemente, mientras escuchaba a Patricia sollozar y a David maldiciendo en voz alta. De regreso en mi apartamento de Chamberí, me serví una copa de brandy y llamé a Javier Mendoza para confirmar que todo seguía según lo planificado. «Don Ramón», me dijo, «mañana tenemos la cita final con Carmen Ruiz Morales, la tutora judicial designada. Una vez que ella firme la documentación, el proceso será irreversible». Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en meses. David había pasado décadas subestimando la inteligencia y determinación de su padre. Estaba a punto de descubrir lo costoso que podía resultar ese error. Marzo de 2024 comenzó con una tensión palpable en mi antigua casa familiar. Durante mis visitas esporádicas para recoger objetos que había olvidado, podía percibir cómo David y Patricia susurraban entre ellos, interrumpiendo sus conversaciones cada vez que yo aparecía en una habitación. El 3 de marzo, mientras desayunaba en mi nuevo apartamento de Chamberí, recibí una llamada de David que llevaba días esperando. «Papá, necesitamos hablar seriamente. ¿Puedes venir a casa esta tarde?» «¿Ocurre algo grave con los niños?», pregunté, fingiendo preocupación. «No, los niños están bien, pero Patricia y yo estamos inquietos por tu comportamiento últimamente. Queremos entender qué está pasando contigo». Llegué a la casa a las 6 de la tarde. David me esperaba en el salón con una carpeta de documentos sobre la mesa de centro, y Patricia estaba sentada a su lado con esa expresión seria que adoptaba cuando quería parecer la voz de la razón. «Siéntate, papá. Hemos estado pensando mucho sobre tu situación». Me acomodé en mi sillón favorito, el mismo desde el que había visto crecer a mis nietos, y esperé a que David continuara. «Creemos que podrías estar pasando por algunos cambios normales de la edad. El corte repentino de la ayuda económica, tu comportamiento más reservado, las ausencias frecuentes». Patricia intervino con esa voz dulce y condescendiente que usaba cuando quería manipular una situación. «Ramón, sabemos que cumplir años puede ser difícil. A veces los hombres de tu edad experimentan crisis, necesidad de independencia exagerada». «¿Crisis?», repetí, genuinamente divertido. «¿Te parece que estoy en crisis?». «Bueno», continuó David abriendo la carpeta, «hemos consultado con algunos especialistas y todos coinciden en que los cambios bruscos de comportamiento en personas mayores pueden indicar, el inicio de ciertos procesos». Ahí estaba. Finalmente habían decidido jugar la carta que yo había visto venir desde que descubrí sus mensajes de WhatsApp. La estrategia de cuestionar mi capacidad mental para justificar sus planes futuros. «¿Qué tipo de procesos, David?». Patricia sacó unos folletos coloridos de la carpeta. «Mira, hemos visitado algunas residencias realmente bonitas, lugares donde podrías socializar con personas de tu edad, donde tendrías atención médica constante, actividades programadas, y donde vosotros podríais haceros cargo de administrar mi casa y mis ahorros por mi propio bien, supongo», les dije con una sonrisa que los desconcertó completamente. David palideció. «Papá, ¿de qué estás hablando?». «Hablo de que sé exactamente lo que habéis estado planeando desde hace meses. Sé lo de vuestras conversaciones sobre vender esta casa, sobre buscarme una residencia económica pero decente, sobre administrar mi dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. David me miró como si hubiera visto un fantasma.
murmuró finalmente. ¿Cómo lo sé? Eso es lo de menos. Lo importante es que lo sé todo. Los agentes inmobiliarios, las visitas a residencias, vuestras discusiones sobre mi falta de aporte a la familia. Patricia recuperó la compostura y adoptó una actitud defensiva. Ramón, si has estado espiando nuestras conversaciones privadas, no he espiado nada, Patricia. Simplemente he abierto los ojos después de décadas de ser un idiota complaciente. David se levantó del sofá, claramente agitado. Papá, creo que estás malinterpretando nuestras preocupaciones. Todo lo que hemos discutido ha sido pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? Lo interrumpí, levantándome también. ¿Te refieres al bienestar que me proporcionaría vivir en una institución mientras vosotros disfrutáis de mi casa y mi dinero? No es eso, gritó David, perdiendo finalmente la compostura. Es que no podemos seguir viviendo así. Los niños necesitan espacio, nosotros necesitamos privacidad, y tú cada vez estás más raro. Ahí estaba la verdad, finalmente. Después de años de cortesía forzada y manipulación sutil, David había mostrado sus verdaderos sentimientos. Entiendo perfectamente, le dije con una calma que me sorprendió. Necesitáis espacio y privacidad. Eso se puede solucionar muy fácilmente. ¿Cómo?, preguntó Patricia, con un destello de esperanza en los ojos. Muy simple. Yo me voy a vivir a otro sitio y vosotros os buscáis vuestra propia casa. La expresión de David cambió radicalmente. ¿Cómo que nos busquemos nuestra propia casa? Esta es nuestra casa. Llevamos viviendo aquí más de 10 años. Esta es mi casa, David. Está a mi nombre, pagada con mi trabajo, y yo decido quién vive en ella. Patricia se puso de pie como un resorte. No puedes echarnos, tenemos niños, no tenemos dónde ir. Tenéis trabajos, ahorros, y habéis disfrutado de años viviendo sin pagar alquiler ni hipoteca. Estoy seguro de que podréis encontrar algo adecuado para vuestras necesidades. David empezó a caminar de un lado a otro del salón. Papá, esto es una locura. No puedes tomar decisiones tan drásticas de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. David, llevo meses planificando cada movimiento. Y hablando de decisiones drásticas, tengo algo que comunicaros oficialmente. Saqué de mi chaqueta un sobre que Javier Mendoza había preparado esa misma mañana. Esta casa ya no me pertenece. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Quiero decir que el 15 de marzo, es decir, dentro de 12 días, se formalizará la transferencia de esta propiedad a un fondo fiduciario a nombre de Alba y Marcos Iglesias Vega. David me arrebató el sobre de las manos y leyó rápidamente el documento. Esto es imposible. ¿No puedes transferir propiedades a menores de edad? Sí puedo, y lo estoy haciendo. Con la supervisión de una tutora judicial y todos los trámites legales correspondientes. Patricia comenzó a llorar. No puedes hacernos esto, somos tu familia. Exacto, les dije, dirigiéndome hacia la puerta. Sois mi familia, por eso he decidido proteger el futuro de mis nietos de las decisiones financieras que pudierais tomar vosotros. ¿Y nosotros qué?, gritó David. ¿Qué pasa con nosotros? Me detuve en el umbral y me volví para mirarlo por última vez con algo parecido a la compasión. Vosotros tendréis exactamente lo que habéis demostrado merecer durante todos estos años. La oportunidad de construir vuestra propia vida sin depender de mi trabajo y mi sacrificio. Salí de la casa cerrando la puerta suavemente, mientras escuchaba a Patricia sollozar y a David maldiciendo en voz alta. De regreso en mi apartamento de Chamberí, me serví una copa de brandy y llamé a Javier Mendoza para confirmar que todo seguía según lo planificado. Don Ramón, me dijo, mañana tenemos la cita final con Carmen Ruiz Morales, la tutora judicial designada. Una vez que ella firme la documentación, el proceso será irreversible. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en meses. David había pasado décadas subestimando la inteligencia y determinación de su padre. Estaba a punto de descubrir lo costoso que podía resultar ese error. El 16 de marzo de 2024 será una fecha que David recordará el resto de su vida. Esa mañana, mientras yo desayunaba tranquilamente en mi apartamento de Chamberí, un agente judicial
Tocaba el timbre de mi antigua casa para entregar la notificación oficial que cambiaría todo para siempre. Había pasado una noche excelente. El día anterior, Carmen Ruiz Morales, una pedagoga de 50 años especializada en tutorías judiciales de menores, había firmado todos los documentos en el despacho de Javier Mendoza. La transferencia del fondo fiduciario estaba oficialmente consumada. A las 9:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era David, y su voz sonaba completamente alterada. «Papá, tienes que venir aquí inmediatamente. Ha venido un funcionario del juzgado con unos papeles que no entendemos». «¿Qué tipo de papeles?», pregunté, fingiendo ignorancia total. «Algo sobre una transferencia de propiedad. Dice que la casa ahora pertenece a Alba y Marcos, pero que nosotros tenemos que pagar alquiler. Esto es una locura». «Ah, sí», respondí con la mayor naturalidad posible. «Ya se ha formalizado entonces». «Perfecto». «Perfecto. Papá, ven aquí ahora mismo y explícame qué coño has hecho». Llegué a la casa una hora después. David me esperaba en la puerta con los documentos judiciales en la mano, completamente desencajado. Patricia estaba sentada en el sofá del salón, aún en bata, con los ojos hinchados de llorar. «Explícamelo», me exigió David antes incluso de que entrara completamente. «Explícame cómo es posible que de repente mis propios hijos sean los dueños de la casa donde vivimos». Me senté calmadamente en mi antiguo sillón y lo miré fijamente. «Es muy sencillo. He creado un fondo fiduciario de 280.000 euros, transfiriendo la propiedad de esta casa directamente a Alba y Marcos. Una tutora judicial, Carmen Ruiz Morales, administrará el patrimonio hasta que cumplan 18 años. «¿Pero por qué?», gimió Patricia desde el sofá. «¿Por qué nos haces esto a nosotros?» «No os lo hago a vosotros, Patricia. Lo hago por mis nietos. Quiero garantizar que tengan un futuro económico seguro, independientemente de las decisiones que puedan tomar sus padres». David comenzó a caminar en círculos por el salón. «Esto es venganza. Te has vengado de nosotros por lo que pasó en Navidad». «¿Venganza? No, David. Esto es planificación financiera inteligente, algo que vosotros nunca habéis sabido hacer». Patricia se levantó del sofá bruscamente. «Ramón, somos los padres de esos niños. Tenemos derecho a decidir sobre su patrimonio. Tenéis derecho a decidir sobre su educación, su salud, su bienestar emocional», les expliqué pacientemente. «Pero sobre este patrimonio específico decide la tutora judicial Carmen, siguiendo estrictamente la normativa legal para protección de menores». David leyó por enésima vez la notificación judicial. «Aquí dice que tenemos que pagar 200 euros mensuales de alquiler a nuestros propios hijos». «Exactamente. Es una cantidad simbólica que se depositará en una cuenta específica del fondo y que ellos podrán usar cuando alcancen la mayoría de edad». «Pero esto es ridículo», gritó Patricia. «No vamos a pagar alquiler por vivir en una casa donde hemos estado más de 10 años. Tenéis 3 opciones», les dije tranquilamente. «Primera, aceptáis las condiciones y pagáis el alquiler mensual. Segunda, os buscáis otra vivienda. Tercera, intentáis impugnar la decisión por vía judicial, aunque mi abogado me asegura que perdería vuestro tiempo y vuestro dinero». David se dejó caer en una silla con las manos en la cabeza. «No lo entiendo, papá. ¿Todo esto porque te dije que no eras bienvenido en Navidad? ¿Era necesario destruir a toda la familia por eso? Por primera vez desde que había comenzado todo este proceso, sentí algo parecido a la pena por mi hijo. Pero era una pena mezclada con décadas de frustración acumulada. David, esto no comenzó en Navidad. Esto comenzó cuando tenías 14 años y te avergonzabas de que tu padre fuera un obrero. Continuó cuando me pediste que me encerrara en mi habitación para que tus amigos universitarios no me vieran. Siguió con años de comentarios despectivos, correcciones constantes y tratarme como si fuera un empleado doméstico en mi propia casa. Patricia intentó interrumpir, pero Ramón, esas eran cosas del pasado. No eran del pasado, Patricia, eran del presente. Y el futuro que vosotros habíais planificado para mí incluía apartarme a una residencia mientras vendíais mi casa y administrabais mi dinero.
Yo simplemente me he adelantado a vuestros planes. David levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes lo de la residencia? Sé muchas cosas, David. Sé que consultasteis precios, que visitasteis instalaciones, que calculasteis cuánto podríais sacar por esta casa en el mercado actual. El silencio que siguió fue devastador. David y Patricia se dieron cuenta de que había descubierto completamente sus planes secretos. También sé, continué, que Patricia le dijo a su hermana Cristina que yo ya no aportaba nada a esta familia excepto complicaciones, y que tú, David, escribiste que sería mejor para todos que yo ocupara menos espacio en vuestras vidas. Patricia comenzó a llorar de nuevo. Ramón, esas conversaciones privadas. Estábamos frustrados, dijimos cosas que no pensábamos realmente. Las pensabais, les dije firmemente. Y ahora tenéis la oportunidad de cumplir vuestros deseos. Podéis tener toda la privacidad que queráis, todo el espacio que necesitéis. Solo que tendréis que pagarlo de vuestro propio bolsillo. David se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. Papá, todavía podemos arreglar esto. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. No hay nada que arreglar ni de qué hablar, le respondí, levantándome también. El proceso legal está completado. Carmen Ruiz Morales es ahora la administradora de este patrimonio, y sus decisiones son inapelables hasta que Alba y Marcos cumplan la mayoría de edad. ¿Y si no podemos pagar el alquiler?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Entonces tendréis que buscaros otra vivienda. Hay muchos pisos de alquiler disponibles en Madrid. David me agarró del brazo. No puedes hacernos esto. Tienes que pensar en los niños. Me liberé de su agarre suavemente. Precisamente porque pienso en los niños he hecho todo esto. Alba y Marcos tendrán 280.000 euros garantizados cuando cumplan 18 años. Más de lo que vosotros les habríais podido asegurar nunca. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. Por cierto, a partir del lunes podréis coordinar cualquier duda o gestión directamente con Carmen Ruiz Morales. Su teléfono está en la documentación oficial. Salí de la casa mientras Patricia lloraba desconsoladamente y David gritaba mi nombre desde la ventana. Esa tarde, desde la terraza de mi apartamento, reflexioné sobre lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en décadas, las consecuencias de las decisiones familiares no recaían exclusivamente sobre mis hombros. David y Patricia tendrían que aprender a vivir con las consecuencias de sus propias elecciones. Y yo, finalmente, era libre. Los días siguientes al 16 de marzo fueron una revelación constante. Desde mi apartamento de Chamberí, observaba cómo se desarrollaba el drama que había desencadenado, pero esta vez como espectador en lugar de víctima. El 20 de marzo, Carmen Ruiz Morales me llamó para informarme sobre su primera reunión oficial con David y Patricia. Su voz profesional no ocultaba cierto divertimiento. Don Ramón, sus familiares vinieron ayer a mi despacho con un abogado. Querían impugnar la transferencia del fondo fiduciario. ¿Y qué les dijiste? Les expliqué que el proceso se había realizado siguiendo estrictamente la legislación vigente para protección patrimonial de menores. Su abogado revisó toda la documentación y les confirmó que no había ninguna irregularidad legal. Carmen me contó que David había insistido en que yo había actuado bajo influencias externas o en un estado mental alterado, pero que no podía presentar ninguna prueba médica o psicológica que respaldara esas afirmaciones. ¿Cuál fue su reacción final?, le pregunté. Su nuera, Patricia, tuvo una crisis nerviosa en mi despacho. Empezó a gritar que esto arruinaría económicamente a la familia, que no podrían mantener su nivel de vida sin la ayuda de usted. Esa información me resultó especialmente reveladora. Durante años, David y Patricia habían vivido por encima de sus posibilidades reales, sostenidos por mi subsidio mensual de 800 euros y por la seguridad de vivir sin pagar alquiler ni hipoteca. El 25 de marzo recibí una llamada inesperada de Cristina, la hermana de Patricia. Su voz sonaba nerviosa y conciliadora. «Don Ramón, espero que no le moleste que le llame directamente.
Soy Cristina, la cuñada de David. No me molesta. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, yo he hablado mucho con Patricia estos días y creo que hay un malentendido muy grande entre ustedes y mi hermana y David. Me recosté en mi sillón preparándome para escuchar la versión edulcorada de los hechos que seguramente Patricia había preparado para su hermana. ¿Qué tipo de malentendido, Cristina? Mire, Patricia me ha contado que usted se sintió ofendido por algunas conversaciones privadas que ellos tuvieron. Pero entienda que eran eran discusiones de pareja, frustraciones del momento. ¿Te refiere a las conversaciones donde planeaban internarme en una residencia y vender mi casa? El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. Evidentemente, Patricia no le había contado esos detalles específicos a su hermana. Don Ramón, continuó Cristina con voz más vacilante, estoy segura de que si Patricia y David dijeron algo así, era solo porque estaban preocupados por su bienestar, por su edad. Cristina, voy a ser muy claro contigo. Descubrí exactamente lo que tu hermana y mi hijo estaban planeando. No era preocupación por mi bienestar, era planificación para deshacerse de mí de la manera más conveniente para ellos. Pero don Ramón, incluso si fue así, ¿no cree que la situación actual es demasiado drástica? Patricia dice que van a tener que mudarse porque no pueden pagar alquiler, además de todos sus gastos normales. Eso no es problema mío, Cristina. Durante 20 años financié el nivel de vida de tu hermana y mi hijo. Ahora pueden aprender a vivir con sus propios recursos. Después de colgar con Cristina, reflexioné sobre algo que me había llamado la atención: la incapacidad de David y Patricia para asumir completamente la responsabilidad económica de sus propias decisiones, incluso a los 42 y 38 años respectivamente. El 2 de abril, Carmen me informó de un desarrollo interesante. David había intentado contactar directamente con Alba y Marcos para explicarles la situación, pero ella había intervenido inmediatamente. Les expliqué a los niños que tienen un fondo especial que su abuelo ha creado para su futuro, pero que es algo de adultos de lo que no tienen que preocuparse ahora, me contó Carmen. David no puede involucrar a los menores en conflictos financieros familiares. Esa misma tarde, mientras paseaba por el Retiro, me encontré inesperadamente con Miguel Navarro, un antiguo compañero de trabajo de la construcción. Llevábamos años sin vernos, y su saludo fue especialmente cordial. «Ramón, ¿cómo estás, hombre? Te veo muy bien, muy relajado». Conversamos durante una hora en un banco del parque. Miguel me contó que se había jubilado el año anterior y que estaba disfrutando enormemente de su libertad. «¿Y cómo van las cosas con tu hijo?», me preguntó eventualmente. Decidí ser honesto. Complicadas, Miguel, muy complicadas. Le conté una versión resumida de los eventos recientes. Miguel me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión. «Mira, Ramón», me dijo finalmente, «yo tuve problemas similares con mi hija mayor. No exactamente lo mismo, pero la sensación de que tus sacrificios no son valorados, de que te ven solo como una fuente de dinero. ¿Cómo lo solucionaste?» Paré de darle dinero y empecé a exigir respeto. Al principio se enfadó mucho, pero después de unos meses vino a disculparse. Ahora tenemos una relación mucho más equilibrada. La conversación con Miguel me hizo reflexionar sobre algo importante. Tal vez David necesitaba esta crisis para madurar realmente como persona y como padre. El 8 de abril recibí la llamada que había estado esperando. Era David, pero su voz sonaba completamente diferente a las anteriores. No había ira ni indignación, solo una fatiga profunda. «Papá, ¿podríamos vernos? Necesito hablar contigo, pero esta vez sin Patricia, sin abogados, sin terceras personas. Solo tú y yo». Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería cerca de mi apartamento. Llegué puntualmente a las 5 de la tarde y David ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con aspecto demacrado y ojeras pronunciadas. «Papá», comenzó sin preámbulos, «he pasado las últimas semanas tratando de entender cómo llegamos a este punto». «¿Y a qué conclusión has llegado?», David suspiró profundamente. «A que durante años te he tratado como si fueras un recurso en lugar de mi padre. Era la primera vez en décadas
que escuchaba algo parecido a una disculpa sincera de parte de David. «Continúa», le dije. «He estado revisando todas nuestras conversaciones, todos los momentos en que te hice sentir mal, todas las veces que acepté tu dinero como si fuera mi derecho y me avergüenzo de mí mismo». «¿Qué ha cambiado, David? ¿Por qué esta reflexión ahora?» «Porque Patricia me ha dicho que quiere el divorcio». La confesión me impactó más de lo que esperaba. ¿El divorcio? ¿Por qué? Porque cuando se dio cuenta de que realmente habíamos perdido tu apoyo económico, de que no íbamos a heredar la casa, de que tendríamos que vivir solo con nuestros ingresos, me dijo que se había casado con un hombre con futuro, no con alguien que iba a vivir toda la vida como un empleado normal. David comenzó a llorar silenciosamente. «Papá, me casé con una mujer que nunca me quiso realmente. Me quería por lo que creía que yo iba a heredar de ti. Por primera vez en años, volví a ver a mi hijo como lo que realmente era, un hombre perdido que había cometido errores terribles, pero que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones». La conversación en aquella cafetería de Chamberí fue la más honesta que David y yo habíamos tenido en décadas. Mientras él lloraba discretamente, yo experimentaba una mezcla extraña de satisfacción y compasión paternal. «Papá», continuó David limpiándose los ojos con una servilleta, «Patricia me dijo ayer que ha estado hablando con un abogado de divorcios. Quiere la custodia de Alba y Marcos y además pretende que yo le pague una pensión que cubra el nivel de vida al que ella está acostumbrada». «¿El nivel de vida que yo financiaba?», le pregunté directamente. David asintió avergonzado. «Exactamente. Ella calculó que necesitaría unos 500 euros mensuales para mantener a los niños con el mismo estándar de vida que tenían cuando vivíamos todos juntos. ¿Y tú cuánto ganas realmente como ingeniero?». «2.200 euros netos al mes. Si le pago 1.500 de pensión, me quedarían 700 euros para vivir». «Es imposible». Me recosté en mi silla, observando cómo mi hijo finalmente enfrentaba la realidad económica que yo había estado sosteniendo durante años sin que él se diera cuenta. «David, hay algo más que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro». Su expresión se volvió temerosa. «¿Qué más?». Saqué de mi chaqueta una copia del testamento que había reescrito en febrero. «He modificado completamente mi testamento. Alba y Marcos heredarán mis 150.000 euros de ahorros cuando cumplan 18 años. Tú recibirás un euro simbólico». David palideció completamente. «Papá, ¿1 euro? 1 euro. Es lo que establece la ley para evitar que puedas impugnar el testamento por olvido involuntario del heredero forzoso». El silencio que siguió fue abrumador. David miraba el documento sin poder procesar completamente lo que estaba leyendo. «¿Sabes cuánto dinero has perdido por tratarme como me has tratado todos estos años?», le pregunté. «¿Cuánto?». 430.000 euros en total, 280.000 de la casa, más 150.000 de mis ahorros. Esa era tu herencia natural, si me hubieras tratado con el mínimo respeto que merece un padre». David hundió la cabeza entre sus manos. «Dios mío, ¿qué he hecho?». «Has aprendido una lección muy cara sobre el valor del respeto y la gratitud». Permanecimos en silencio durante varios minutos. David procesaba la magnitud de las consecuencias de sus acciones, mientras yo observaba a mi hijo desmoronarse completamente. «Papá», murmuró finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que reconsideres al menos parte de estas decisiones?». «¿Por qué tendría que hacerlo, David?». Porque soy tu hijo, porque cometí errores, pero puedo cambiar, porque mis hijos van a crecer sin la estabilidad económica que tú siempre nos diste. Tus hijos van a crecer con 430.000 euros garantizados para cuando sean adultos. Tendrán más estabilidad económica de la que tú jamás tuviste a su edad. Pero Patricia va a llevárselos. Va a conseguir la custodia y yo apenas podré verlos». Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, sentí algo parecido a la duda, no sobre mis decisiones financieras, pero sí sobre el impacto en Alba y Marcos. «David, ¿realmente quieres recuperar a tus hijos
¿O solo estás asustado por las consecuencias económicas del divorcio? Mi hijo me miró directamente a los ojos. Quiero recuperar a mis hijos y quiero recuperar la relación contigo, aunque sea empezando desde cero. Empezar desde cero significaría que tendrías que ganarte mi respeto de nuevo, día a día, durante años, sin garantías de que vaya a cambiar nada de lo que ya está decidido. Lo entiendo. Significaría que tendrías que vivir con las consecuencias económicas de tus decisiones pasadas, sin ayuda económica de mi parte. Lo acepto. Y significaría que tendrías que demostrarme, no con palabras sino con acciones, que realmente has cambiado tu actitud hacia mí. David asintió con una determinación que no había visto en él desde que era niño. Papá, lo haré. Te juro que lo haré. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, reflexioné largamente sobre la conversación. Por primera vez en meses, había visto un destello del hijo que creía haber perdido para siempre. Pero también sabía que las palabras eran fáciles y que las acciones reales serían la única prueba válida. El 15 de abril, Carmen Ruiz Morales me llamó con noticias preocupantes. Don Ramón, Patricia ha venido a mi despacho con documentación de divorcio. Quiere que yo testifique sobre la inestabilidad familiar causada por la transferencia del fondo fiduciario. ¿Qué le dijiste? Le expliqué que mi función es proteger los intereses de los menores, no involucrarme en disputas matrimoniales. Además, el fondo fiduciario garantiza la estabilidad económica futura de Alba y Marcos, independientemente de lo que pase entre sus padres. Patricia estaba intentando usar mi decisión de proteger a mis nietos como argumento para ganar la custodia. Era una maniobra inteligente pero moralmente cuestionable. El 22 de abril, David me llamó con urgencia. Papá, necesito pedirte un favor enorme. ¿Qué tipo de favor? Patricia va a usar el tema del fondo fiduciario para argumentar que yo soy un padre irresponsable que permitió que sus hijos perdieran su hogar familiar por conflictos con el abuelo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Podrías hablar con Carmen para que testifique que la creación del fondo fue una decisión tuya, completamente independiente de mi relación con los niños? Era la primera vez que David me pedía ayuda para algo que realmente importaba, no relacionado con dinero o conveniencia personal. Lo consideraré, le dije. Al día siguiente, llamé a Carmen y tuvimos una conversación muy constructiva. Ella estuvo de acuerdo en declarar, si era necesario, que la transferencia del fondo fiduciario había sido una decisión exclusivamente mía, motivada por planificación sucesoria inteligente, no por problemas con David como padre. El 28 de abril, David me envió un mensaje de texto que me sorprendió. Papá, he encontrado un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. El alquiler es 900 euros mensuales. He decidido mudarme y dejar que Patricia se quede en la casa pagando los 200 euros mensuales a los niños. Al menos así Alba y Marcos mantendrán su entorno familiar estable. Era la primera decisión verdaderamente madura y desinteresada que veía tomar a David en años. Esa noche, por primera vez desde Navidad, sentí algo parecido al orgullo paternal. Tal vez mi hijo realmente estaba aprendiendo el valor de las cosas que importan. Pero aún faltaba la prueba más difícil: mantener esa actitud a lo largo del tiempo, sin esperar recompensas inmediatas. El 30 de abril, David se mudó silenciosamente a su nuevo apartamento, llevándose solo su ropa y algunos objetos personales. Por primera vez en su vida adulta, iba a vivir completamente de sus propios recursos. Pero también, por primera vez en años, había tomado una decisión pensando en el bienestar de sus hijos antes que en su propia comodidad. Era un comienzo. Mayo de 2024 marcó el comienzo de una nueva fase en esta historia familiar. Mientras David intentaba adaptarse a su nueva vida en Vallecas, Patricia desató una guerra legal y emocional que reveló aspectos de su personalidad que yo apenas había intuido durante todos estos años. El 3 de mayo, Carmen Ruiz Morales me informó sobre el primer incidente grave. Don Ramón, Patricia ha estado llevando a los niños a mi despacho para intentar que me pidan que devuelva la casa al papá. Ayer Alba me preguntó si era cierto que el abuelo había hecho algo malo. La manipulación emocional de Patricia hacia Alba y Marcos
Me indignó profundamente. Estaba utilizando a mis nietos como armas en su batalla legal contra David y, indirectamente, contra mí. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Les expliqué que su abuelo había hecho algo muy inteligente: garantizar que cuando fueran mayores tendrían dinero para estudiar lo que quisieran y vivir tranquilos. Marcos me preguntó si eso significaba que iba a ser rico, y le dije que significaba que iba a tener oportunidades. El 8 de mayo recibí una llamada inesperada de Cristina, la hermana de Patricia. Su tono era completamente diferente al de nuestra conversación anterior. «Don Ramón, necesito disculparme con usted. Acabo de descubrir cómo es realmente mi hermana». «¿Qué ha pasado, Cristina?» «Patricia me pidió que le prestara 3.000 euros para pagar al abogado de divorcios. Cuando le dije que no tenía esa cantidad disponible, me confesó algo terrible. Cristina me contó que Patricia le había revelado que durante años había estado desviando parte de los 800 euros mensuales que yo daba a David, ahorrándolos en una cuenta secreta para emergencias. Tenía acumulados más de 15.000 euros que David desconocía completamente. «¿Y por qué te parece tan grave eso?», le pregunté. «Porque me dijo que ese dinero era su plan de escape, para cuando David ya no fuera útil económicamente». Patricia llevaba años planeando divorciarse en cuanto asegurara una situación financiera favorable. La revelación de Cristina me confirmó algo que ya sospechaba. Patricia nunca había amado realmente a David. Su matrimonio había sido una inversión financiera calculada y mi hijo había sido demasiado ingenuo para darse cuenta. El 12 de mayo, David vino a visitarme a mi apartamento por primera vez. Llegó con una botella de vino y una expresión de humildad que no recordaba haber visto desde que era adolescente. «Papá, quería enseñarte mi nuevo apartamento, pero antes quería agradecerte algo». «¿Qué cosa?». «Carmen me contó que hablaste con ella para asegurarle que el fondo fiduciario no afectara mi custodia de los niños. No tenías por qué hacer eso. Eres el padre de Alba y Marcos. Independientemente de nuestros problemas, ellos necesitan tener una relación estable contigo». David se emocionó visiblemente. «Papá, estos últimos meses han sido los más duros de mi vida, pero también los más reveladores. He entendido cosas sobre mí mismo, sobre Patricia, sobre nuestra familia». «¿Qué has entendido?». «Que durante años viví en una burbuja artificial creada por tu generosidad. Patricia y yo gastábamos como si fuéramos ricos, pero en realidad éramos ricos gracias a ti. Cuando esa fuente se cortó, descubrimos lo poco que habíamos construido por nosotros mismos». David me mostró fotos de su nuevo apartamento. Pequeño, modesto, pero limpio y ordenado. Por primera vez en su vida adulta, estaba viviendo exactamente según sus posibilidades reales. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo. «Me siento más tranquilo ahora, viviendo con mis propios medios, que durante todos esos años dependiendo de tu ayuda». El 20 de mayo, la situación con Patricia escaló dramáticamente. Carmen me llamó alarmada. «Don Ramón, Patricia ha contactado con los servicios sociales argumentando que usted está manipulando psicológicamente a los menores mediante el control de su patrimonio». «¿Eso es posible legalmente?». «No. El fondo fiduciario está perfectamente constituido y yo tengo todas las competencias legales sobre su administración. Pero Patricia está desesperada y está probando cualquier estrategia». Esa misma tarde, Patricia apareció en mi apartamento sin avisar. Su aspecto era deplorable, ojeras profundas, ropa arrugada y una agresividad que nunca había mostrado abiertamente conmigo. «Ramón, esto tiene que acabar ya», me gritó desde el rellano. «Mis hijos me preguntan constantemente por qué el abuelo les quitó la casa». «Tus hijos no perdieron ninguna casa, Patricia. Ahora son propietarios de una casa que vale 280.000 euros. No me vengas con tecnicismos legales. Sabes perfectamente lo que has hecho. Has destruido esta familia por venganza». La dejé entrar porque no quería crear un escándalo con los vecinos, pero mantuve la puerta abierta durante toda la conversación. «Patricia, siéntate y vamos a hablar como adultos». «No quiero sentarme. Quiero que deshagas todo este lío inmediatamente». «No voy a deshacer nada. Y además, tengo información sobre ti que creo que David debería conocer».
Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué información? Información sobre los 15.000 euros que has estado ahorrando en secreto durante años, desviándolos del dinero que yo daba para gastos familiares. Patricia palideció completamente. ¿Quién te ha dicho eso? Eso no importa. Lo que importa es que David cree que estáis en crisis económica, cuando en realidad tú tienes ahorrados suficientes euros para vivir varios meses sin problemas. Ese dinero es para emergencias. Ese dinero es para financiar tu nueva vida después del divorcio, sin tener que trabajar inmediatamente. Patricia comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me causaron ninguna compasión. Durante años había manipulado las emociones familiares para su beneficio personal. Ramón, por favor, piensa en Alba y Marcos. Ellos no tienen culpa de nuestros problemas de adultos. Precisamente porque pienso en ellos he hecho todo esto. Cuando cumplan 18 años, tendrán 430. 0 euros que les garantizarán un futuro, independientemente de las decisiones que tomes tú o David. Pero ahora mismo están sufriendo. Ven a su padre llorando, me ven a mí estresada, viven en un ambiente de conflicto constante. Ese ambiente de conflicto lo has creado tú, Patricia. David se mudó para que los niños mantuvieran estabilidad, pero tú los estás arrastrando a batallas legales que no les corresponden. Patricia se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió con una expresión de odio puro. Esto no va a quedar así, Ramón. Voy a hacer todo lo posible para que pagues por lo que le has hecho a mi familia. Tu familia, Patricia, nunca existió realmente. Solo existió mientras yo la financiaba. Esa noche llamé a David para advertirle sobre los 15.000 euros ocultos de Patricia. Su reacción fue de incredulidad total, seguida de una ira que no había visto en él jamás. 15. ¿Ser esos 0 euros? ¿Durante cuánto tiempo? Según Cristina, durante al menos 3 años. Papá, llevamos meses discutiendo sobre dinero, sobre cómo vamos a sobrevivir económicamente, y ella tenía 15.000 euros guardados sin decirme nada. La traición de Patricia hacia David era aún más profunda de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Junio de 2024 trajo consigo una serie de revelaciones que cambiaron completamente la dinámica familiar. El descubrimiento de los 15. 0 euros ocultos de Patricia fue solo el comienzo de una verdad mucho más compleja y dolorosa. El 5 de junio, David llegó a mi apartamento con una caja llena de documentos bancarios y facturas que había encontrado en el antiguo dormitorio conyugal. «Papá, necesitas ver esto», me dijo con una mezcla de ira y devastación en la voz. Patricia no solo me ocultó los 15.000 euros, ha estado gastando dinero en cosas que yo desconocía completamente. Me mostró extractos bancarios de una tarjeta de crédito que estaba a nombre de Patricia, pero vinculada a la cuenta conjunta de la pareja. Durante los últimos 2 años había gastado más de 8.000 euros en tratamientos de belleza, ropa de marca, cenas en restaurantes caros con amigas cuyos nombres David no reconocía. ¿Alguna vez te habló de estas actividades?, le pregunté. Jamás. Cuando yo le preguntaba por qué necesitábamos tanto dinero para gastos domésticos, ella siempre me decía que era por los niños, por la comida, por las facturas normales. Pero lo más revelador estaba en los mensajes de WhatsApp que Patricia había intercambiado con su hermana Cristina. David había recuperado algunas conversaciones del ordenador familiar antes de mudarse. «Mira esto, papá. Es de febrero de 2023, un año antes de que tú tomaras tus decisiones». Patricia había escrito: «Cristina, estoy harta de esta vida. David es un buen padre, pero como marido es aburrido y predecible. Lo único que me mantiene aquí es la herencia que va a recibir de Ramón algún día». Cristina había respondido: «¿Has pensado en divorciarte ahora?». «No puedo. Si me divorcio ahora solo me correspondería la mitad de los ingresos de David, que no son mucho. Pero si espero a que Ramón muera y David herede la casa, entonces podré divorciarme con una situación económica mucho mejor». La conversación continuaba con detalles escalofriantes sobre cómo Patricia había calculado los beneficios económicos de mantener el matrimonio hasta que yo falleciera naturalmente. «David», le dije después de leer todo, «tu matrimonio ha sido una estafa financiera desde hace años.
Mi hijo se derrumbó completamente. Papá, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que Patricia solo estaba esperando a que tú murieras para poder divorciarse con más dinero? Porque queríamos creer que teníamos una familia normal, hijo. Pero Patricia nunca quiso una familia, quiso una inversión. El 12 de junio, Carmen Ruiz Morales me informó sobre un desarrollo legal importante. Don Ramón, el abogado de Patricia, ha retirado todas las demandas relacionadas con el fondo fiduciario. ¿Por qué? Porque David le ha presentado evidencia de los gastos ocultos y los 15.000 euros secretos. Su abogado le ha aconsejado que se centre en obtener una pensión alimenticia razonable en lugar de intentar acceder al patrimonio de los menores. El 20 de junio ocurrió algo que no esperaba. Alba, mi nieta de 12 años, apareció en mi apartamento acompañada de David. Abuelo, me dijo con esa seriedad que solo tienen los niños que han vivido demasiado drama familiar, papá me ha explicado lo del dinero que guardaste para Marcos y para mí. ¿Y qué opinas de eso, Alba? Que estuvo bien. Mamá y papá siempre discuten por dinero, pero nosotros nunca pedimos nada de eso. David intervino. Alba quería venir a agradecerte personalmente y también a preguntarte algo. ¿Qué quieres preguntarme, cielo? ¿Podemos seguir siendo una familia normal, aunque papá y mamá se divorcien y aunque mamá esté enfadada contigo? La pregunta de mi nieta me partió el corazón. Me arrodillé para quedar a su altura. Alba, una familia normal no se define por el dinero ni por quién vive dónde. Se define por el amor y el respeto que nos tenemos unos a otros. Y tú sigues queriendo a papá aunque él fuera malo contigo. Miré a David que estaba conteniendo las lágrimas. Sí, Alba, siempre voy a querer a tu papá porque es mi hijo, pero también es importante que él aprenda a tratarme bien, igual que tú aprendes a tratar bien a tus compañeros del colegio. El 28 de junio, David estableció un régimen de visitas que me sorprendió gratamente. Cada sábado por la mañana traía a Alba y Marcos a mi apartamento para desayunar juntos. No hablábamos de temas complicados, solo disfrutábamos tiempo de calidad como abuelo y nietos. Durante una de esas visitas, Marcos me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Abuelo, ¿por qué mamá dice que tú eres malo, pero papá dice que eres bueno? ¿Qué crees tú, Marcos? Yo creo que no eres malo porque siempre nos compras helado y nos cuentas historias divertidas. La simplicidad de la lógica infantil era refrescante después de meses de complejidades legales y emocionales. En julio, Patricia finalmente encontró trabajo como recepcionista en una clínica dental. Su salario era de 1.100 euros mensuales, lo que, sumado a la pensión alimenticia que David le pasaba y a sus ahorros secretos, le proporcionaba una situación económica decente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo David durante una de nuestras conversaciones de sábado. Patricia siempre se quejó de que no teníamos suficiente dinero, pero ahora que está trabajando, los niños me dicen que parece más tranquila. El trabajo dignifica, David. Tu madre siempre lo decía. ¿Crees que algún día podremos volver a tener una relación normal tú y yo? Ya la estamos teniendo, le respondí. Normal no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Normal significa que nos respetamos mutuamente y que construimos algo nuevo sobre bases más sólidas. A finales de julio, Carmen me informó que había establecido un plan de administración del fondo fiduciario que incluía reuniones anuales con Alba y Marcos para educarlos sobre responsabilidad financiera. Quiero que cuando cumplan 18 años, no solo reciban el dinero, sino que sepan cómo administrarlo inteligentemente, me explicó. Es exactamente lo que yo habría querido, le respondí. El 15 de agosto, durante una cena familiar en mi apartamento, Alba me hizo una observación que me llenó de esperanza. Abuelo, ahora papá sonríe más que antes. Tenía razón. David había adelgazado, tenía mejor aspecto físico y por primera vez en años parecía estar viviendo de acuerdo con sus valores reales, en lugar de intentar mantener apariencias falsas. ¿Y tú estás bien con todos estos cambios, Alba? Sí. Al principio era raro, pero ahora es mejor. Papá viene a vernos más seguido, mamá no grita tanto, y tú nos haces más caso que antes. Esa noche, mientras limpiaba los platos de la cena,
reflexioné sobre cómo habían evolucionado las cosas. No había sido el camino que habría elegido, pero tal vez había sido el camino necesario. David estaba aprendiendo a ser autónomo, mis nietos estaban protegidos económicamente y yo había recuperado mi dignidad personal. A veces, las decisiones más difíciles son las que producen los mejores resultados a largo plazo. Diciembre de 2024 llegó con una perspectiva completamente diferente a la que tenía exactamente un año atrás. Mientras contemplaba las luces navideñas desde la terraza de mi apartamento en Chambéry, no pude evitar sonreír al recordar aquella humillante Nochebuena que había cambiado el curso de nuestras vidas para siempre. El 15 de diciembre, David vino a visitarme con una propuesta que jamás habría imaginado escuchar de él. «Papá, sé que vas a pensar que estoy loco, pero quiero invitarte a pasar la Nochebuena conmigo en mi apartamento de Vallecas». «¿En tu apartamento? ¿Con Alba y Marcos?» «Sí. He hablado con Carmen y ella está de acuerdo en que los niños pasen la noche del 24 conmigo. Patricia va a estar con su familia en Salamanca». La invitación me conmovió profundamente, no solo por el simbolismo de cerrar el círculo de aquel terrible día de Navidad anterior, sino porque representaba un David completamente transformado, un hombre que había aprendido a valorar las relaciones familiares por encima de las apariencias sociales. «¿Estás seguro de que quieres que vaya? Tu apartamento es pequeño y yo ya me he acostumbrado a pasar las fiestas tranquilo aquí. Papá, durante 40 años tú me diste navidades perfectas. Este año quiero intentar devolverte aunque sea una pequeña parte de eso». El 20 de diciembre recibí una llamada inesperada de Cristina, la hermana de Patricia. Su voz sonaba diferente, más madura y reflexiva. Don Ramón quería llamarle antes de las fiestas para pedirle disculpas por todo lo que ha pasado este año. «No tienes que disculparte por nada, Cristina. Tú no eres responsable de las decisiones de Patricia. Pero sí soy responsable de haber intentado presionarle para que cambiara sus decisiones sin conocer toda la verdad. Ahora entiendo que usted hizo lo correcto». Cristina me contó que Patricia había encontrado trabajo estable y que, paradójicamente, parecía más equilibrada emocionalmente desde que había asumido la responsabilidad completa de su propia vida económica. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo. «Patricia me confesó la semana pasada que nunca había sido tan independiente como ahora. Dice que durante años vivió esperando que otros resolvieran su futuro y que por primera vez se siente dueña de sus propias decisiones». El 22 de diciembre, Alba y Marcos vinieron a ayudarme a preparar los regalos navideños. Habían crecido mucho durante este año turbulento, no solo físicamente, sino en madurez emocional. «Abuelo», me dijo Alba mientras envolvíamos algunos libros que había comprado para ellos, «¿tú crees que el año que viene las cosas van a estar más tranquilas?» «¿A qué te refieres, cielo?» «A que mamá y papá ya no discutan tanto, a que tú no estés triste, a que podamos hacer planes sin que todo cambie de repente». Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo fundamental. Los niños habían sido los verdaderos afectados por toda esta crisis familiar, pero también habían demostrado una capacidad de adaptación que me llenaba de orgullo. «Alba, creo que el próximo año va a ser mucho mejor, porque todos hemos aprendido cosas importantes sobre nosotros mismos». «¿Qué has aprendido tú, abuelo?» «He aprendido que nunca es tarde para exigir respeto y que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que más queremos». Marcos, que había estado escuchando en silencio, añadió: «Yo he aprendido que los adultos también cometen errores, pero que pueden arreglarlos si quieren». La sabiduría infantil de mis nietos me confirmó que había tomado las decisiones correctas, no solo por mí, sino por ellos. La Nochebuena de 2024 fue completamente diferente a cualquier otra que recordara. El apartamento de David en Vallecas era pequeño pero acogedor, decorado con guirnaldas que Alba y Marcos habían hecho ellos mismos en el colegio. David había preparado una cena sencilla pero deliciosa: cordero asado, patatas al horno y una ensalada mixta. Nada ostentoso, nada pretencioso, solo una comida familiar honesta.
Durante la cena, Alba hizo una pregunta que nos pilló a todos desprevenidos. «Papá, ¿tú crees que mamá está bien pasando la Navidad sola?» David intercambió una mirada conmigo antes de responder. Mamá eligió pasar la Navidad con sus abuelos y sus primos en Salamanca. No está sola y además a veces los adultos necesitamos espacios para reflexionar sobre las cosas. ¿Y tú ya has reflexionado sobre las cosas?, preguntó Marcos. Sí, Marcos. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es que ser papá significa estar presente, no solo dar dinero o comprar cosas. Después de la cena, mientras los niños jugaban con sus regalos nuevos, David y yo nos sentamos en su pequeña terraza a tomar café y brandy. Papá, hay algo que quiero decirte y que llevo meses preparando. Dime. Quiero agradecerte por haberme obligado a crecer. Sé que suena extraño, pero todo lo que ha pasado este año me ha convertido en mejor persona y en mejor padre. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Antes vivía en piloto automático, asumiendo que las cosas iban a estar siempre resueltas por otros. Tu dinero, tu casa, tu estabilidad. Nunca tuve que enfrentarme realmente a las consecuencias de mis decisiones. David se levantó y trajo algo de su habitación, una carpeta con documentos bancarios. Mira esto. Por primera vez en mi vida tengo un presupuesto real, ahorros planificados y objetivos financieros que dependen solo de mi trabajo. Me mostró cómo había organizado sus gastos. 900 euros de alquiler, 600 euros de pensión para Patricia, 400 euros para alimentación y gastos básicos y 300 euros de ahorro mensual. ¿Sabes lo que más me sorprende?, me dijo. Que puedo vivir dignamente con mi salario real. Durante años creí que necesitaba tu ayuda para sobrevivir, pero en realidad la necesitaba para mantener un nivel de vida artificial. A las 11:30 de la noche, mientras Alba y Marcos dormían en el sofá cama del salón, David me hizo la pregunta que había estado esperando todo el año. Papá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día reconsideres el tema del testamento? ¿Por qué tendría que hacerlo? No porque crea que me lo merezco, sino porque me gustaría poder demostrar durante años que realmente he cambiado. David, el testamento se puede modificar, pero eso dependería de que mantuvieras esta actitud no durante meses, sino durante años. Y no para recuperar una herencia, sino porque realmente has entendido el valor del respeto familiar. Lo entiendo. Y quiero que sepas que aunque nunca cambies el testamento, voy a seguir tratándote como mereces, porque es lo correcto. Esa respuesta me confirmó que mi hijo había madurado realmente. El 31 de diciembre de 2024, mientras brindaba solo en mi apartamento con una copa de cava, hice balance del año más transformador de mi vida. Había perdido una casa que consideraba mi hogar, pero había ganado un espacio que era verdaderamente mío. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta, pero había recuperado el respeto de mi hijo y la seguridad económica de mis nietos. Había perdido 800 euros mensuales de mis ingresos, pero había ganado la tranquilidad de saber que mi dinero me pertenecía exclusivamente a mí. David había perdido una herencia de 430.000 euros, pero había ganado autonomía, dignidad personal y una relación auténtica conmigo. Patricia había perdido la comodidad de vivir mantenida por otros, pero había ganado independencia económica real. Y mis nietos, Alba y Marcos, habían ganado algo invaluable: la garantía de que cuando fueran adultos tendrían las oportunidades que yo nunca tuve. A los 67 años, había aprendido que nunca es tarde para exigir respeto, que la dignidad personal no tiene precio y que a veces las decisiones más dolorosas son las que producen los mejores resultados. Aquella humillante Nochebuena de 2023 había sido el catalizador de la transformación más importante de nuestras vidas. Y al final, todos habíamos salido ganando algo fundamental: la oportunidad de ser mejores versiones de nosotros mismos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.